Bueno, no, yo lo primero que quisiera era primero darles la bienvenida y contarles lo maravilloso que es para nosotros y el honor que es para nosotros tenerlos acá. Y un poco lo que queríamos era como la historia, o sea, de dónde salen, cómo es que empiezan la propuesta musical. Es un momento muy duro de la historia de Colombia y cuando algo sale realmente nuevo, cuando algo de verdad genera un sonido, genera una energía, genera un tiempo, eso es un milagro. Y como es el tiempo del rock en español y es el tiempo de que ha pasado la guerra de las Malvinas y se prohíbe el rock en inglés y todo el rock argentino llega en una misma maleta, 20 años de rock. Entonces hay una disponibilidad emocional y auditiva de América Latina para escucharse por primera vez. Entonces ustedes llegan en el momento más adecuado, o sea, en el mejor timing posible, con una música que nadie había oído, con un lenguaje que nadie había oído, con una propuesta completamente novedosa que nos generaba una y que nos ha generado identidad. ¿Cómo se conjugan todos esos elementos? Pues sí, eso tuvo parte de estar en el momento y el tiempo precisos. Em, la cosa toda empezó con Héctor Vicente y La Pestilencia, ¿no? Que ese también es un gran disco que marca un momento muy importante. Y luego pues nos conocimos y ahí dos como mundos muy poderosos ¿Cómo se se conocen? fundieron. Nos conocimos porque un amigo que yo tenía me dijo que si yo cantaba. Y yo dije, pues sí, en mi casa todos cantan, que es real, ¿no? Yo desde que tengo memoria es mi mamá con una guitarra acústica y todo el mundo cantando lo que mi mamá cantaba. Esa fue mi educación musical. Entonces mi amigo me dijo, ¿usted canta? Y yo le dije, en mi casa todos cantan. Y me llevó a un ensayo y yo llegué al Restrepo y abrió la puerta a él con dreadlocks y con un anillo de araña. Y yo quedé matada, me fascinó, mejor dicho. Yo que además era gomelita, artista, me fui por allá a la 19 a buscar el disco de La Pestilencia. eh, y ahí empezó todo, empezamos a salir juntos. Y después nos fuimos a vivir juntos. Y nos fuimos a vivir en un edificio en la Sexta con Quinta. Y por ahí caminando por el barrio, vimos que estaban alquilando una casa en la 10. Y él tenía la idea de poner un bar desde hacía muchos años y tenía una plata ahorrada y qué tal. Y ahí abrimos Barbarie, que fue nuestro primer Que es una bar vanguardia también, porque son muchas vanguardias, y la vanguardia en la rumba, en la rumba. que además es una escena tan importante en la historia de Bogotá y en la historia de nuestra generación. La rumba es el lugar de habitar, el lugar de vivir, y ustedes son unos pioneros en la rumba ahí en ese momento. Y además en esa época no había ni siquiera ensayaderos. Entonces este lugar de rumba fue nuestro ensayadero y era también el lugar donde tocábamos. Entonces así empezó Dela y los aminoácidos. Y yo tengo recuerdos de Héctor siempre decir que lo que teníamos era que sonar como nosotros mismos, ¿no? Y creo que la cosa se facilitó pues porque él tenía todo este bagaje ya de haber sacado un disco independiente con La Pestilencia y yo venía de estudiar arte. Entonces pues eso de empezar a construir lo que es uno mismo pues era un poco en el plan en que yo estaba, ¿no? Yo hacía cerámica, yo había estudiado en los Andes arte y luego me fui a estudiar cerámica a Plymouth, que era un lugar como a 4 horas de Londres. Y pues ahí empezamos los dos a vivir juntos y a tener ese bar, ¿no? Que ahí también empezó un poco como la construcción estética, porque uno se tenía que vestir chévere, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y a ensayar, porque tocábamos como una vez al mes. Ahí empezó toda la cosa. Y luego de BMG, digamos, a nivel disquera, dijeron, firmen producto local. Ay, claro que me salté un pedazo, ¿no? Me salté el pedazo de su programa de radio. Sí, en ese entonces yo había sacado ese álbum con La Pestilencia, que le habíamos puesto La Muerte, un compromiso de todos,
En este entonces había una campaña que salía mucho en televisión, que era La vida, un compromiso de todos, y nosotros ahí muy contestatarios le pusimos así a ese álbum de La Pestilencia, y empezamos a tocar, pero era una escena muy violenta. O sea, nosotros alquilábamos unos sitios para tocar y después nos tocaba era a nosotros pagar los daños que habían hecho los asistentes, porque rompían las sillas, las mesas, la puerta, la entrada, o sea, todo. parte de la... Sí, entonces yo también me cansé de esa escena, y ahí es cuando llega Andrea, nos presentan a Andrea para formar un grupo, pero finalmente quedamos solamente los dos y formamos Delia y los aminoácidos, nos vamos a vivir y pasó, bueno, toda esta historia. En ese momento yo también hacía un programa de radio en la Universidad Javeriana, se llamaba Rock Alternativo. En ese momento también ya se estaba hablando de lo alternativo, ya estaban llegando como esas propuestas que eran como después del punk, ¿no? Que yo empecé a tocar gracias al punk, porque nosotros, pues, sobre todo yo no era músico. Cuando yo tuve mi primer bajo, no, era la primera vez que lo cogía en mis manos y llegó de una manera muy mágica. Entonces, con este encuentro, después de La Pestilencia con Andrea, ya ahí sí empezamos a explorar a ver qué era lo que queríamos hacer musicalmente, estéticamente, y bueno, de esa interacción y de dos mundos que se encuentran ahí, ¿no? El mundo que dice Andrea del arte, de lo femenino, de lo delicado, el mío que es del punk, del barrio, de la calle, pero que interactúan y se retroalimentan y se encuentran, y ahí se construye, ya después de que terminamos nuestras relaciones, que empieza Terciopelados. Uh-huh. Héctor tuvo, además de este programa de radio que se llamaba Rock Alternativo, tuvo un almacén de discos en la 19 que se llamaba Mort Discos. Ay, ¿todavía en las casetas? Sí, era en la época de las casetas, pero era un local en Omni, en el centro comercial Omni. Además, Sí. porque yo pasé una buena parte de mi vida en las casetas y luego iba a Omni y todo, y fue a través de Saúl. Saúl, claro. Que Saúl es una persona muy importante porque él es el que acerca el rock que se podía conseguir acá, porque no llegaban los discos. Digamos, cuando yo estoy metida en todo el rock sinfónico, eso no llega. Héctor Vicente encargaba Sí, y le llegaban unas pero cajas así a carísimos. Alemania. Carísimos. Eran carísimos, o sea, para que llegara un acetato de King Crimson, de Genesis, de Yes, pues eso, entonces le tocaba a uno aguantarse gente muy antipática porque tenían los discos. Ay, Y sí. era los más hartazos eran los que los tenían, y uno tenía que sentarse para poder escuchar a Night at the Opera de Queen. O sea, cada disco de esos era como, uy, por favor, porque era casi que una pequeña secta de los que conocíamos el rock progresivo. Y Saúl, pues, era el único interlocutor en la ciudad con el que uno podía hablar de eso. Me amarás con este elixir, te amarraré con este sortilegio. No dudo que hará efecto. Oh, 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 oh. Dispuesto a probar este filtro de amor para tenerte ya. No dudo que hará efecto. Oh, 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 oh. Orines de sapo negro, una piedra de la calle. No dudo que hará efecto. Oh, 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 oh. Y entonces así empezó la cosa, porque a nivel disquera dijeron firme producto local, porque estaba teniendo mucho éxito Caifanes y Fabulosos Cadillacs. Y ahí en ese firme producto local entramos nosotros con un número 1 en la Radio Nacional, con Mujer Gala, que la habíamos grabado para ese programa de radio de Héctor en el estudio chiquitico ese de la Javeriana, ¿no? Entonces ahí entramos a tercios, 1280 almas,
y la derecha. ¿Cómo así firme producto local? O sea, las disqueras decían, digamos, BMG Argentina llamó a BMG Colombia, firmen producto local, o sea, bandas locales, que firmen un contrato y que empiecen a hacer discos. Porque en ese momento no existía la posibilidad de grabar un disco, ni de hacerlo, ni habían bandas que tuvieran contratos, ni sacaban discos, ni habían escenarios, nada. Habían grupos por ahí tocando, ensayando. Y por eso es que no hay registro, digamos, había gente como la Gran Sociedad del Estado, como Columna de Fuego, gente que alcanzó a tener una producción musical, pero no se registraba. Tal vez el único que se había logrado, que era la banda nueva, que Emiliano Pinilla y Ay, todo eso sí, que ese sonó en disco la radio, estaba ese en mi disco es muy casa. bueno, pero no había una industria disquera. No. Y por ahí estaban tocando también Hora Local, Sociedad Anónima. Hora local, sí. Ajá. Especial. Distrito Especial. Pero eso era más movida de bares. Era de que movida se de bares, tocaban. uno los iba a ver en los bares. Ajá. Yo después voy a tener un programa de rock en la UN Radio, Ajá. Imaginarios del Rock, y me conocería con todas las demás personas que formaban parte de la franja de rock, y entonces haríamos Génesis también había un el disquito por colectivo ahí. inconsciente, y nosotros Ah. éramos como unos difusores del rock, y entonces pues era un momento absolutamente fantástico. Sí, nosotros de hecho en Barbarie, ahí tocaban bandas. Entonces pues también conocimos, no sé, a los Necronerds, a 9, SB2, pues una cantidad de bandas que Bueno, hay unos pues, muy, no pasó nada por ahí. hay unos muy importantes que son Estados alterados. Kraken Ajá. y Estados Alterados. Ajá. Estados Alterados era un grupo que estaba en Medellín, y pues nosotros todo lo que estamos hablando era escena bogotana. Pero en Medellín, mientras tanto, el grupo Estados Alterados ya tenía un disco, ya tenía un éxito en la radio, eran tecnopop, pues mucho más sofisticados incluso, ¿no? Han llegado a un grado de sofisticación con ese sonido. Y ellos fueron una vez a tocar a Barbarie, al bar que nosotros teníamos, donde tocaban bandas cada fin de semana, y donde tocábamos nosotros, como Delia y los aminoácidos. Y ellos llegaron allá con una producción que nos quedamos todos, wow, porque nosotros ensayábamos, todo era muy precario, y ellos llegaron en un camión con equipos, con rodis, computadores, teclados, todo MIDI, y nosotros, wow. Entonces sí, claro. También estaba por ahí Compañía Ilimitada. Compañía Sí, sí, Ilimitada, sí. Ajá. Y Pasaporte. Pasaporte, Ajá. Eso era como lo que había por ahí. que era, digamos, del lado más pop Sí. del espectro de la música en ese momento. Pero pues pasó una cosa muy, muy mágica con Mujer Gala, porque Mujer Gala la grabamos en el estudio de la Universidad Javeriana, así, un estudio para hacer transmisiones de la emisora, pero ellos acondicionaron para que los grupos pudieran grabar. Pero el sonido era malísimo y nosotros pudimos salvar esa canción, grabamos 2, la otra no funcionó, Sortilegio, pero no funcionó. Y Mujer Gala nos la entregaron en un DAT, en esa época, pues lo que salía como profesional era un DAT. Y con ese DAT íbamos a las emisoras a promocionar los conciertos, ¿sí? Entonces nos daban un espacio en, ¿qué emisoras eran? En ese momento Radioactiva, la Superestación 88.9, y uno ya le daban un espacio, entonces uno entraba, se sentaba, ponían un poquito de la canción y decían, bueno, el próximo fin de semana toca tal grupo en tal lugar, hagan la invitación. Y yo no. Pero entonces, porque fue gracias a eso que también pasó lo que pasó, si no, no hubiera pasado. Uno de los DJs de Radioactiva, si no estoy mal, le quedó gustando la canción en el poquito que oyó. Me dijo, ¿por qué no me dejan el DAT? Yo promociono el concierto y pues yo se lo devuelvo después. Yo me quedé pensando, pero a mis adentros, uy, no, es el único, no tenemos más copias. Bueno, está bien. Como 3 días después me lo encuentro en la calle, me dice, oiga, marica, su canción está sonando en la radio, la gente está llamando a pedirla. Pero éramos nosotros llamando. No, También, en ese momento no, fue, no, porque nosotros ni siquiera sabíamos que eso iba a pasar. Pero Bolero Balas sí. Sí, ya, claro, pero eso sí fue después. Teléfono. Entonces, gracias a eso, fue que nosotros nos hicimos conocidos y por eso BMG, al primer grupo que llamó fue a nosotros.
por esa canción que ya empezó a sonar en la radio. Y era una canción que sonaba malísimo, sonaba, pero sin embargo, no sé, le tocó el corazón a muchas personas como que la veían por primera vez y quedaban así, que qué es eso, que por qué, lo que decía la letra. Duraba 1 minuto 50. Entonces en las emisoras, 1:30, en las emisoras a veces la ponían 2 veces seguidas. Mujer gala, eres una flor de loto, eres un barril sin fondo, eres una mosca muerta. Pero yo no lo veo, pero yo no me lo creo, pero yo. Penilongo, cinturón de cuerina, tu gabardina de algodón, tu pantalón de gamuza, tu camisa. Mujer gala, eres una bruja mala, eres una chica banda, eres una disipada. Pero yo no lo veo, pero yo no me lo creo, pero yo. De peluche tu estuche. Sí, estábamos en Barbarie, ¿no? Y después ahí cerraron, porque parece que los de la 82 estaban así, como que pasó que toda la rumba se fue para la 10, porque estábamos nosotros con Barbarie y arriba estaba Carlos Vives con la Niña Mencha. Tenían uno que se llamaba Estación Central y en la mitad estaba la casona, que fue donde su merced y yo rumbeábamos. Sí. O sea, la 10 era la calle. Y entonces parece que nos mandaron la policía, esa era la historia, ¿no? Y pues nos cerraron, porque había menores. Y uno era relajado, ¿no? Uno no estaba pidiendo cédula ahí a la entrada. Bueno, entonces nos cerraron y unos par de meses después abrimos en Cedritos y este se llamó Barbie. El primero Sí. era Barbarie. Eso te iba a preguntar luego entre Barbie. Barbaria y Barbie. Y ahí creo que nos cambiamos de nombre, porque no era ya ¿Por qué compañero. Aterciopelados? Por Aterciopelada Flor de la Pasión, que era una frase que sacamos de, creo que La Mujer Rota de Simón de Beauvoir. Pero también era porque éramos como punquetos, o sea, de Aterciopelados no teníamos nada. Eso y como un poco, como las bucetas, ¿sabes? Que forraban todo de terciopelo y lo llenaban como de cositas. Pero hay una cosa que es Aterciopelados. muy, muy interesante y es la propuesta musical y la propuesta estética tan de la mano. O sea, porque era un nuevo sonido, pero también era una nueva estética. Y digamos, yo creo que antes de ustedes, las bandas no tenían propuestas estéticas que fueran paralelas a su propuesta musical. Eso es una cosa completamente nueva. Que todo, digamos, eso de que reivindicaran toda la cultura urbana. Eso también era una cosa absolutamente maravillosa, que fueran canciones de bucetas, de calles, del centro. Nos dieron una representación iconográfica que nosotros no teníamos de nosotros mismos. Pues sí, creo que esa era la idea, ¿no? Desde el principio era como sonar a nosotros y que, pues a bogotanos. Entonces, a ver cómo suena un bogotano. Y pues creo que los dos ya teníamos como un recorridito, ¿no? En eso de, pues yo me acuerdo en las clases de arte que le decían a uno, bueno, pero a usted, ¿qué le gusta? No que le gusta a sus papás, ni que está de moda, ni, ¿no? A usted, ¿qué le gusta? Entonces había como muchos profesores que lo sacudían a uno como por ese lado y creo que, pues por mi lado, yo ya iba como en un camino, ¿no? Como de ir buscando lo que a uno le gusta y lo que uno es y como uno quiere verse y qué sé yo. Pero yo creo que tiene que ver mucho que Andrea era la cantante y en ese momento no había muchas mujeres en las bandas de rock, sino Eso es eran... súper importante. Sí, eso es súper importante porque eran todos hombres, todos vestidos de negro, todos como con una estética muy, De cuero. muy así, ¿no? En cambio Andrea, pues, bueno, cuando uno va a un cuarto de un hombre, como que todo es así gris y todo, pero la mujer llega a poner los detalles, los colores, ¿sí? Y yo creo que Andrea además traía el mundo del arte y toda esa sensibilidad, y pues todo eso fue parte de lo que fue Aterciopelados, como esa mezcla entre lo callejero y lo urbano, pero con la sensibilidad del arte, del Art Nouveau, de los colores y de todo esto. Y ahí es donde
Del como- kitsch. del El kitsch. kitsch. Eso iba a Exacto, decir. sí. A mí me alucinaba ese uso del kitsch para toda la propuesta visual. Siempre me ha parecido absolutamente maravilloso. Claro, del primer disco con el corazón en la mano, la carátula era el tigre, la calcomanía clásica del bus del tigre, y por dentro era como esas cosas que vendían en San Victorino, como medio esotéricas, entonces que si baño de plata, ¿no? Había. Y Para había uno otro, hacerse el un de las baño. almas esas en fuego. Claro, el ánima sola, toda esa iconografía fue parte de la propuesta del primer disco. Y pues no, las fotos no las tomábamos en el templo del indio amazónico, ¿no? Era como jugando también con todos esos colores, con la cultura popular, con Lo indígena ya también, ¿no? Un poco. también. También. Y además en esta, como un poco estábamos hablando, este proceso permanente de construcción de identidad de nosotros como nación, que es una agua tan compleja, pero de nosotros como ciudad. Digamos, en Bogotá también ha existido siempre la idea de que a pesar del centralismo cultural y el centralismo político tan grande que hay, sin embargo, no nos hemos sentido apropiados de una cultura particular. La cultura la traen los caleños, la traen los barranquilleros, pero como que no había una cultura bogotana que se representara en el arte, que se representara en la música. Creo que también ustedes generan una identidad de ciudad Hmm. que nosotros no teníamos. Y esto de San Victorino, del indio amazónico, de las bucetas, Ujú. de reconocerse en los videos, o sea, uno en los videos se reconocía completamente, eso no nos había pasado. Del su merced. Uy, el lenguaje, Eso sí. y el poderse decir, te dije nomás y te cagaste de risa, traer ese lenguaje con el que todo el mundo habla a las canciones. Creo que eso fue, ¿no? Como ser uno mismo. Y eso sigue siendo. Sí, y las influencias, la incorporación de los ritmos colombianos, porque esas fusiones que en el concierto ustedes decían con respecto a Café Tacuba, que ustedes estaban en una misma línea de propuesta, y eso era, y Caifanes también, eso no era una cosa que hubiera pasado antes, que la música tradicional se pudiera fusionar en ritmos de rock y tuviera guitarras y baterías y todo esto. Pues digamos que eso estaba como sucediendo, ¿no? Pero también fue real. O sea, en mi casa, mi mamá toda la vida tocaba era boleros y rancheras. Entonces, pues yo no era rockera, en realidad. No, Yo empecé, a mí me gustó mucho el rock argentino y Silvio Rodríguez. Esos eran como mis referentes universitarios. Pero ya con Héctor ya empecé pues a conocer mucha música. Y con Delia y los aminoácidos, de hecho, tocábamos muchos covers. Tocábamos Pixies, tocábamos Jane's Addiction, tocábamos Ned's Atomic Dustbin. Y ahí, en medio de eso, empezamos a hacer también canciones nuestras. Y Héctor Vicente siempre le ha gustado el trópico, ¿no? Usted ahí desde el primer disco metía Sí, salsa punk. pues yo me acuerdo, pero creo que varias veces hemos llegado a este punto. Yo me Ajá. acuerdo que una vez estábamos componiendo una canción y como que la melodía que salía era como de salsa y yo decía, pero ¿por qué? Como, o sea, quiero hacer algo de rock, pero salía del interior una melodía la salsera, como caribeña, como latina, no sé. Entonces, pues como que también dijimos, bueno, dejémoslo salir. Eso es un recuerdo que yo tengo. Sí, también, pero por lo menos de mi lado sí las influencias familiares, porque por ejemplo hicimos esta versión de La Cuchilla, un poco porque mi mamá esa a mí toda sí la me vida cantaba La apasionó Cuchilla. muchísimo esa versión. Mi mamá cantaba La Cuchilla dentro de su repertorio, entonces yo no sé cómo fue, pero listo, La Cuchilla, que de hecho eso sacó chispas porque por allá el doctor Rock decía que mejor dicho, ¿qué es esto? No, pues claro, además existía un purismo de que Sí, el rock así, tenía que total. ser en inglés, En de que el inglés. rock tenía que ser de un determinado formato. Ajá, Y también había que entrar a decir, el rock es un nuevo sonido, el rock en español es un nuevo sonido, y no tiene por qué sonar a nada, sino a sí mismo. exacto. No se trata de traducir el rock como hacían los mexicanos cuando surgió el rock and roll. Ajá. Se trata de generar un sonido que no tiene compromiso sino con su propio arte. Ujú. Sí, yo me acuerdo en un Rock al Parque, cerramos nosotros, de esos primeritos rocks,
Y entonces, al final, como que, ay, sí, súbanse todos. Pues en esa época, además, esto sí era como, Todos los músicos. sí, súbanse todos los cantantes, por lo menos. Sí me acuerdo. Y Yo entonces, ajá, se subieron todos y entonces ahí en vivo, pero ¿qué? ¿Cuál no sabemos todos? El Rey, era la única que no sabíamos todos. ¿Se acuerdan? yo me acuerdo, Y después eso, en el periódico decían, no, qué horror. eso fue Rock al Parque 2. Qué horror. Puede ser. Yo fui jurado de ¿Ah, ese sí? Rock al Parque. Yo ya estaba en la UN Radio y me lucé el coxis un mes antes. Entonces yo estaba en cojín ortopédico detrás del escenario y los bajos me dolían. La vibración del bajo en el cemento era impresionante y yo no sé por qué les dio, me acuerdo porque ese fue un gesto muy bonito tuyo. Les dio que porque no podían entrar los niños y todos los papás en el día. Y los papás pues habían ido con los niños y entonces los niños estaban detrás de una malla con los papás. Y Andrea cantó una canción para los niños. Y decía, no les vamos a hacer nada, o sea, los niños pueden entrar, o sea, ¿cuál es el problema? Sí, también todos esos estereotipos del rock que no se podían compartir con los niños, yo creo que ustedes también entraron el rock a todas las diferentes generaciones, como estábamos hablando del fenómeno de la ruta, todo el mundo se sentía convocado por los Aterciopelados. Era una música que invitaba, que incluía, no solamente por la iconografía, sino porque derrumbaba barreras en todo sentido. Y no ponía prerequisitos para poderlo gozar y para poderlo escuchar. Sí, así, pues esa cercanía con el lenguaje, ¿no? Con la manera de hablar de nosotros, que era la primera vez que se podía escuchar, o una vez más, desde la radio, ¿no? Canciones como Mujer Gala, que tenía todas esas maneras de hablar de los bogotanos, o el cagaste de risa, o la imagen de una florecita rockera, o historias que nos identificaban como colombianos, como Siervos sin Tierra, y también vernos en los videos, ¿no? Identificados ahí, pues de Es ahí. la época del video. Sí, Ajá. ajá. Es que, Y de ese MTV tan chévere que todos veíamos. es que No. pasan cosas muy afortunadas. Ujú. Empieza el video, es todo el auge del rock en español, rock en tu idioma. Yo que venía de rock sinfónico, en ese momento tengo un gran amigo que es Caliche, que primero fue el primero que programó rock en español en Radio Tequendama. Ujú. Y luego él trabajó con Sony y empezó a traer las bandas. Y él trajo a Soda Stereo, trajo a Los Enanitos Verdes. Entonces un día me llevó los discos de la emisora y me dijo, te voy a enseñar un nuevo sonido. Y me tuvo toda una noche y me dijo, mire, y empieza a mostrarme todo. Esto es el espectro de lo que está sonando ahora. Y me cambió completamente el chip. Y ahí en ese momento estaba Delia de los aminoácidos y después sí vienen los Aterciopelados. Por eso lo que les decía de que en el concierto yo sentía la grandeza de ustedes. Es la grandeza musical y la grandeza histórica y el entender, o sea, pasa cuando unos artistas entienden exactamente el momento en el que viven y lo pueden musicalizar y lo pueden dar a conocer, que hacen la conciencia musical y artística de una época. Y eso fue lo que yo sentí en el concierto y eso es lo que yo siento que ustedes hacen. Y todo confluye. El video, el encuentro de ustedes y ese gran escenario de América Latina. Florecita rockera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión. Encendiste mi hoguera, no tienes perdón. Me ponen una manguera. Cómo darte besos, mi flor de alelí. Con esos colores yo palidecí. Florecita rockera, tú te lo buscaste por despertar mi pasión.
¿Cómo se encuentran ustedes con el rock latinoamericano? ¿Cómo empieza esa...? Yo tenía un amigo argentino y él nos mostraba muchos discos. Entonces por ahí con él escuchábamos Baglietto, escuchábamos Miguel Mateos, escuchábamos pues todo lo de Charlie, Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán, todas esas cosas. Y de hecho con él fuimos a Soda Stereo, porque era lo que su merced decía, que en esa época no había conciertos porque estábamos en la lista de los más peligrosos. No sé venía si de nadie. primeras o de segundas. Con Beirut creo que era, ¿no? No vayan a 2 puntos. Me acuerdo que los afiches vacíos, solamente había uno de Ricardo Montaner, el único artista que venía en una época, porque es que nosotros estábamos en un agujero negro. Negro. Pero Soda sí vino. Entonces mi primer concierto fue a ver a Soda. Y el, por del- eso. el de la Plaza de Toros. Plaza de Toros, sí. Yo me acuerdo de ese, el de la Plaza de Toros. Yo también me acuerdo porque primer concierto en la vida. Pues es un momento en que el país está, pues acababan de pasar las épocas de la época de las bombas, acababa. Sí, cuando existía Barbarie, estaba la época de las bombas. Eso era Todavía. plena época Sí. de bombas. Yo creo que por eso éramos tan rumberos. Porque uno sí sentía claramente que se podía morir cualquier día. Sí, eso es una cosa, eso es digamos, una historia que yo tengo Ujú. de cuando una noche, sin ponernos de acuerdo, sin que nadie hablara con nadie, decidimos que íbamos a rumbear aunque nos mataran. Y llegamos todos a los rumbeaderos enloquecidos y nos encontramos todos y empezamos a rumbear, pasara lo que pasara, y la rumba empezó a tener sentido como una forma de supervivencia a todo lo que estaba pasando, y luego empezó a tener sentido en sí misma. Entonces, frente al goce, había un graffiti que decía: la ciudad se derrumba, yo derrumba. Y rumbeábamos, y pues como locos. Entonces, pues como todos estábamos locos, yo no lo notábamos, pero un día llegó un amigo ecuatoriano y rumbió con nosotros y me dijo: bueno, ¿aquí qué pasa? Mañana va a amanecer. ¿Esto qué fue? O sea, ¿qué es esa manera de rumbear de ustedes? Como si aquí no hubiera ningún futuro, pues ni mañana. Entonces yo le dije: es que hemos estado muy cerca de la muerte. Sí, uno nunca sabe. Y la siguiente vez que yo sentí eso fue en Beirut. Yo estuve en Beirut en el 2005, y ha pasado la paz de Taef y todo, y la gente rumbeaba como rumbeábamos nosotros. Esos se iban saltando de un capó del carro al otro, salían a las 3 de la mañana de los bares a las discotecas a las 6, pero era una cosa. Había un bar que era hecho con materiales de guerra. Se sentaba uno sobre sacos de arena y le servían en cascos y se llamaba Cyprus. Y todas las paredes llenas de balas. Y yo decía: uy, estos libaneses tienen otro nivel para sublimar el miedo. Sí, pero era que la rumba fue la que nos hizo atravesar esa época. Sí, pues nosotros especialistas, claro, porque tuvimos Barbarie, tuvimos Barbie, Transilvania, Chapinero Mutante, Astrolabio, ¿qué se me olvida? Después Calimán. Calimán, Terlenca. No, pero todos los más fantásticos. Sí. Chapinero Varios y Mutante varios. tenía una ruleta. Le podía a uno salir el trago gratis o ni mierda. Sí. Sí, Barbarie era divino, porque entonces invitamos a todos mis amigos de arte. Yo tenía hartos amigos de la Nacho, de arte, como Germán Martínez, Manuel Romero, Olga Lucía García. Rodrigo Facundo es un amigo mío que es muy amigo Rodrigo. tuyo. Rodrigo hizo casi todas las carátulas de Aterciopelados. Rodrigo hizo la carátula del Dorado, que fue censurada. Entonces, la primera carátula del Dorado era yo de virgen. Pues puro Photoshop, ¿no? O sea, una virgen y con mi carita. Pero entonces en BMG dijeron que no, que se iban a ofender la gente religiosa y no sé qué. Y pues como nosotros tampoco era por ser anticatólicos o algo así, sino puro por lúdica, Kitsch. por pura lúdica kitsch. Entonces dijimos, bueno, entonces, ok, busquemos otro. Pero esa la había hecho Rodrigo. Rodrigo hizo La Pipa de la Paz. Rodrigo hizo el mío de el primer solista, Andrea Echeverry 1. Y todos los sencillos de Caribe esa época. Atómico. Caribe Atómico Caribe también lo hizo Atómico, Rodrigo. sí. Sí. Un fulano
preocupaba. Otro dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. El muy bestia no respeta, yo me volteé y le di en la jeta. Y es que soy cosita seria, y es que soy cosita seria. No tengo pelos en la lengua, ya supe que dirán. No tengo pelos en la lengua, ya supe que dirán. Cosita, cosita, cosita. Seria, Cosita, cosita, cosita. seria, Cosita, cosita, cosita. seria. Cosita, cosita, cosita. ¿Ustedes se disuelven como pareja y se integran como grupo? ¿Cómo es esa vuelta? Es que como que ya los recuerdos los tenemos cruzados, pero sí, se termina Dele los aminoácidos y terminamos. Yo sigo con Barbie, el de Cedritos, y ahí es donde un día se acerca Andrea, nos encontramos en un bar, tal vez en un bar. Luego se pusieron de moda los bares alternativos, como los llamaban, y no recuerdo en cuál. Temprano. En uno de esos bares nos encontramos, cuando no nos hablábamos ya mucho. OPGB. Y Andrea me dice, oiga, ¿y nosotros que al fin vamos a seguir con la música? Es que me están llamando de un grupo para que cante. Y yo, no, pues reunámonos, hablemos. Y nos reunimos y ya, ahí fue. No, pues continuemos, sigamos. Y luego ya trajimos la lista de nombres para ver qué nombre le poníamos y quedó Aterciopelados. Yo traía unos nombres porque en ese momento el diario El Espacio era una gran inspiración. Uy, sí, una pesadez eso. Y porque de ahí salió ¿Quién mató a la Gomela? Por ejemplo, canciones de... Y había una Y vez... cosita seria. Cosita La seria de que le también. cortaron el pipí a causa de un piropo subido. Eso era. Una mujer le El cortó Espacio. la canción. Cosita seria habla de eso, también de una historia que salió en El Espacio. Pero también yo vi uno de esos titulares, era Mariachis en la cárcel. Y habían unos mariachis ahí en las rejas así. Y yo le llevé eso como uno de mis nombres. Dije, no, este nombre está buenísimo, esto va a quedar. Pero finalmente quedó de segundo, ganó Aterciopelados. Pero así fueron las cosas. Y ahí seguimos con la música y con el grupo, pero ya no fuimos pareja. De ahí Pero para adelante. todavía. No, pero su esposo, no sé qué. La gente Bueno, jura sí. que somos casados. La disolución de la pareja no genera conflicto, no va a obstar para que puedan hacer música juntos. Eso es una cosa muy bacana. No, antes materiales, no, porque la estaca yo se le escribí a usted. Varias. Claro, el despecho es el mejor momento para escribir. Sí, varias canciones salen de ahí, de ese, Sí. sí, como de haber vivido como las ciertas experiencias ahí, están todas las canciones. Pero sí, efectivamente fue por eso, sí, pudimos continuar después ya sin ser pareja. Y ahí es donde surge Aterciopelados. Sí, ahí con el nombre Aterciopelados. Ahí entra Charly Márquez, entra Panelo. Andrés Giraldo. Andrés Giraldo es el primer baterista, porque No, él es el primero que... Panelo. Primero Panelo. Panelo era una figura también muy icónica de esa época en Bogotá, que fue un punk, que él vivía en Londres, y entonces pues tenía todo el look y Mira, re guapo. era re guapo, y él estuvo tocaba con tocando la la derecha. batería y estaba tocando con la derecha. Y Charly Márquez graba las guitarras en El Dorado, viene de Medellín, viaja Federico López a producirlo, Sí. y entra Duque también, Alejandro Duque, a grabar la mitad de las baterías del Dorado. Eso fue la historia de ese disco. Estuvimos en Audiovisión, en el mejor estudio de Bogotá del momento, ¿no? También la historia que tuvimos con nuestro AIR de BMG, de la discográfica, fue muy, muy bonita, muy linda, porque él era un señor mayor que le gustaban las rancheras, era como paisa, pero pues le dieron la orden de buscar producto local, pues ahí llegamos nosotros,
y él creo que no entendía por qué teníamos éxito, pero veía que teníamos éxito y le parecía bueno. Cuando terminamos El Dorado, ¿sí fue El Dorado? Bueno, vamos a ver el disco, y fuimos a la oficina de BMG y el señor con una botella de aguardiente ahí y puso ese disco durísimo, eso que lo ponen tan duro que los parlantes saturan a oír el disco. Y nunca nos dijeron nada, ¿no? En esa época también ya se sabía que las disqueras a veces influían en el proceso creativo de los músicos, de los artistas, pero a nosotros no sabían qué decirnos. Por lo inclasificables. Sí, porque era nuevo, ¿no? Como no existía el rock, entonces, bueno, vayan allá, graben, háganlo. ¿Y en qué momento esto se internacionaliza y se vuelve una cosa, pues el fenómeno ya de los Aterciopelados? Yo creo que Bolero Falaz y Florecita Rockera, esas fueron. Y MTV, ¿no? Porque esas dos canciones tienen unos videos súper buenos y eso rotaron una cantidad y ahí empezamos a viajar a todas partes. Pues sobre todo México, Argentina, Chile. Sí, Bolero Falaz fue un éxito así tremendo. Primero en Colombia, luego en México, Argentina, Chile, todos lados. Y gracias al canal de MTV, pues la gente inmediatamente lo conoció rapidísimo. Las primeras veces que salíamos, siempre nos preguntaban que de dónde éramos. Por lo mismo, porque no había una historia de rock de un grupo de banda de Colombia, que de dónde éramos, que si éramos argentinos, que si éramos españoles. Y siempre nos hablaban, ya cuando decíamos, no, es que somos de Colombia. Ah, bueno, ¿y qué trajeron? ¿No? Los chistes de siempre. Chistes de droga. De drogas, era lo. Uy, además, era horrible. si eso todavía sigue siendo complicado, en esa época era la única referencia. En esa época era la única. La única vez que yo me sentí como diferente fue en el periodo especial cuando yo estuve en La Habana y me dijeron colombiana. Y yo me volteé y les dije sí. Me dijeron, Nietzsche, Guayacán, yo Arroyo. Y yo, wow, sí, eso, de allá vengo yo. Pero por lo demás, estábamos en pleno estigma. Estigma, sí, así es. Siempre era lo mismo. ¿Qué trajeron? Y se reían y, bueno, los chistes relacionados con las drogas. Sí, eso es que fue una época en la que, digamos, nosotros nos hundíamos y nos hundíamos y nos hundíamos más. Y la música surgía y surgía y surgía y era como casi que inversamente proporcional. ¿En qué momento nos abrimos nosotros y empiezan a llegar las bandas? ¿Con Bogotá en Armonía? ¿Cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue ese periodo en que salimos de este ostracismo? Esa sensación, yo volví a sentir esa sensación cuando fui a Irán, que se venía todo el mundo a saludarnos, welcome, pero o sea, como un fervor de ver a alguien que venga de otro lado. Y yo, esta gente se siente como nosotros en los 80s, así se sienten los iraníes. ¿Cuándo es que pasa eso, que como que se rompe ese hechizo y podemos salir al mundo? Pero digamos, Rock al Parque fue algo también empezó a abrir, sí. Tremendo, porque a pesar de que existían todos los grupos y todo esto, el Festival Rock al Parque empezó una cosa muy grande, era muy importante, y siempre que viajábamos, incluso grupos grandísimos de México nos decían, ¿cómo hacemos para ir a Rock al Parque? Yo recuerdo que Maldita Vecindad, Fobia, queremos ir a Rock al Parque, se volvió un referente rapidísimo. Ese festival también es algo muy importante. Y había gente que se venía a vivir 3 meses antes a Bogotá. ¿Ah, sí? Porque como era una convocatoria distrital para poder ir mandar los demos, entonces se venían a vivir 3 o 4 meses antes, residentes en Bogotá, para poder mandar los demos, para poder clasificar, porque era una convocatoria del distrito originalmente. Pero es que claro, era la única vez que uno tenía acceso a un buen escenario con un buen sonido. De resto, las cosas con lo que nosotros tocábamos era increíble. Era malísimo todo. Y no había ingenieros y nadie sabía hacer nada. Es que no había industria. No había escena. Es que ustedes crearon la escena. Pues ahí a entre partir todos. de ahí se empezó a... Sí, entre todos, pero digamos... La cosa internacional, sí, nosotros allá diciendo no trajimos nada de Don Pablo. El otro relato también muy simpático fue la primera nominación al Grammy. Porque nosotros, Aterciopelados, fue los primeros músicos colombianos
en la historia en ser nominados a un Grammy, cuando no existían los Grammy latinos. Y eso fue Ento- con la pipa. Y eso sí fue ya, pues como que todavía había resistencia de ciertos estamentos que decían, no, 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 eso no, esos terciopelados, esos rockeros, eso no. Pero cuando nos nominan al Grammy, ahora sí fue que subimos un peldaño y el rock subió un peldaño en la cultura, en el estatus de la cultura, por haber sido nominados al Grammy. Y pues a nivel ya popular, también tremendo. Los taxistas no nos cobraban después de que no. Ay, no, eso está muy bonito. Sí, después de A que mí no. todavía no me cobran a veces, veces. marica, y me siento tan bien. En A esos mí me ha momentos pasado digo, una o dos soy veces en la vida la y es reina una del cosa universo. increíble. Sí, se siente uno tan agradecido, tan bonito. Nos llamaron, eso no paraba de sonar el teléfono, que queremos entrevistarlos, todas las emisoras. El fax trabaja. El fax trabado, que el tiempo, que el espectador, que quieren que van al programa de radio, de televisión. Ciervo sin tierra, un desalojo y sin jornada, sol y a sombra. Corre que corre a trabajar, ciervo sin tierra. Así se agodó liberal de cal y arena. Los males nunca han de faltar, han de faltar, han de faltar. Ciervo, tu nombre no es común para un hombre que se precia de tener gran ambición. ¡Jue puerca vida! ¡Qué injusticia! Mano siervo al fin de cuentas, sin su tierra se quedó. Oh, 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 ay, se quedó. Ando con la vida a cuestas, mis huesos y no más porque no tengo nada. Sueño con que un día de estos fuera igual que los demás, plantar mi alma cansada. Y ustedes van bebiendo de la cultura del país, de lo que está pasando en el país y en la historia del país, ¿cómo lo van integrando? Pues eso es bien duro porque hemos pasado incluso por varias etapas, ¿no? Al comienzo uno empieza como con ese ánimo así, cuando se da cuenta que no pasa nada y que todo como que se repite y uno se desilusiona y cae y vuelve y se levanta y vuelve y toma fuerzas y de nuevo y mira para atrás y uno sigue cantando lo mismo que cantaba hace 15 años y dice, pero no pasa nada, y vuelve y toma fuerzas. No sé, sí, nosotros nos alimentamos cada rato, pero nuestras posiciones pueden ser muy diferentes dependiendo del momento. Por ejemplo, hoy yo siento que es muy diferente lo que pienso a lo que pensaba en los 90s, los 2000. Hay una canción que es Colombia Connection, ahora que hablábamos de la identidad, ¿no? Es una canción que yo escribí porque creo que todos, incluso nosotros mismos, necesitábamos decir, pero es que nosotros debemos querer a Colombia y sentirnos orgullosos de ser colombianos, ¿no? Y es una canción que, Sí. que hoy la oigo y me suena un poco como, pues, tan No, pero sí chavito. es muy importante, por lo que te digo, digamos, la dificultad de una construcción de un relato, o sea, el relato de la guerra nos ha invisibilizado frente a los otros relatos de nosotros mismos. Mm. Y solo ahora que estuvo Chimamanda en la Feria del Libro, hizo mucho énfasis en el peligro de una sola historia, de un solo relato. Y nosotros muchas veces nos hemos visto eclipsados por el relato de la guerra como un relato único. Y eso hace que la identidad se construya a partir de la tragedia y de la sin salida. Y todo lo demás que sí somos, que es una cosa absolutamente alucinante en términos de diversidad, de propuestas, de vitalidad, de todo, de resiliencia también, pero no solo eso. Entonces, cuando yo vi Colombian Connection, yo me sentía como, la escuché y cuando la tocaron, el concierto, yo me sentí totalmente identificada en ese momento y además con toda la apuesta que había, con toda la puesta en escena, me parece que tiene toda la vigencia del mundo. Y en el momento en que sale El Dorado, ¿cómo reciben ustedes mismos el éxito de ese disco y lo que pasa alrededor de eso? Pues yo creo que muy ingenuamente también, porque como no había industria, no había managers, nadie estaba acostumbrado a viajar, a girar, no teníamos experiencia, no teníamos técnicos. Nos unimos con Julio Correal.
que fue nuestro Sí. manager, que después se volvió muy popular también como manager, pero cuando empezamos él no tenía ni idea, igual que nosotros, o sea, entonces pues era un poco aprendiendo sobre la marcha y pues por ejemplo viéndolos cuando fuimos a compartir con Soda Stereo una gira y los veíamos ellos con sus maletas y con toda la experiencia y todo, y nosotros más o menos como que tomábamos nota de todo lo que hacían y hasta de las maletas, ¿no? Nosotros fuimos con nuestras tulas, nuestros primeros viajes, cuando los vemos a ellos con maletas súper elegantes y todo, pues sí, No, hay y que ellos eran comprar. todos stylish, o Sí. sea, era... Sí, entonces fue muy lindo, fue muy inocente todo también en ese momento, ¿no? Con un manager que se graduó como manager con el pasar de los años y de muchos errores también. Por ejemplo, fuimos a firmar un contrato 2 veces, el mismo contrato, nadie sabía ni siquiera que firmábamos en ese momento, contratos de derechos de autor, de todas esas cosas. Cosas así, pero el hecho es que el éxito fue tan arrollador y tan grande que cada semana había una noticia buena, que no, que los de BMG quiere que le vayan a abrir a Soda Stereo en tal ciudad, que Bunbury quiere que les abran la gira a Héroes del Silencio por 17 ciudades de España. Bueno, cosas así. Eso empezó a pasar y pues allá nos fuimos en esa bola de nieve. Ahí estuvimos varios años. Llame ya, llame ahora, venga, disfrute el expreso Amazonia. Llame ya, llame ahora, Capax lo guía a sentir a la gloria. Centro magnético, poder selvático, telequinético y tropicálico. Llame ya, llame ahora, venga, disfrute el expreso Amazonia. Llame ya, llame ahora, Capax lo guía a sentir a la gloria. Internes en la espesura, flote sobre la Victoria Regia, rosques y una culebra, Juárez y una guerrera amazona. Mójese la canoa, venga y dele al baile de la boa, mate una araña peluda, alárguese en un caucho. Porque primero le abrimos una gira a Caifanes acá, en Colombia. Y me acuerdo que salió una nota del periódico que decía que no se sabía cuál estaba mejor, si Caifanes o Atercios. Que creo que eso no le debió gustar a Marusa. Nada. La La manager. manager. Pero, claro, fue Culebra. Porque de hecho, nuestro manager actual, que se llama Humberto Calderón, en esa época era de BMG, pero de un subsello que habían creado que se llamaba Culebra. Y que allá movía a la Cuca, a la Castañeda, a la Lupita, a todas las bandas de rock de la época. Y entonces nosotros salimos en un compilado, que estábamos así, pero súper felices. Con BMG viajamos mucho a México, a España, a varias partes. Y hacían giras, que si Calaveras y Diablitos, por ejemplo, me acuerdo que fue una gira que hicieron con Fabulosos Cadillacs, Maldita Vecindad, Julieta Venegas y nosotros. Sí, la disquera le metía. Sí, sí. Y con México, pues no, eso con México ha sido largo y hermoso, porque México es muy hermoso. Yo recuerdo esas primeras veces que fuimos, además nos tocó Día de Muertos. Uno no puede creer, o sea, uno no puede creer esa belleza, esa cantidad de comida tan deliciosa, esa cantidad de colores, esa cantidad de nombres indígenas. Eso es muy bonito, ¿no? Todas las calles, en vez de llamarse como presidentes gringos, como acá, se llaman Natatatatl, todo indígena súper bonito. Y pues enamoradísimos de la cultura mexicana y hasta hoy. Yo este Y el mes he ido 3 muralismo, veces de a ese México. muralismo mexicano Divino, que divino. es absolutamente desbordante. Sí. Entonces pues ahí tenemos como muchos amigos y tenemos como muchas
muchos tipos de trabajo. Entonces, pues Aterciopelados va a tocar, pero yo he ido muchas veces a hacer trabajos con ACNUR, con Unión Europea, ¿no? Como que allá también la música funciona a muchos niveles, que es muy chévere. Que no solo es lo masivo y no lo que está de moda, sino que hay trabajo. Pues todo el mundo se va a vivir allá. Allá está este man, se fueron los Periné, todo el mundo se va para allá. Pero México era la meca, ¿no? En ese Sí. momento era la meca porque, claro, de Argentina era como otra cosa, un poquito más sofisticado, pero lo que se llamó el rock latino de ese momento, pues allá estaban Café Tacuba, Caifanes, Caifanes. Maldita Vecindad y toda una serie de grupos, Lugares. Allá después, años más tarde, después de Rock al Parque, empezó Vive Latino, que también es el otro gran festival, pero yo creo que Rock al Parque le ganó unos años e incluso le sirvió de referencia. Pero era la meca y claro, llegamos allá y tequila, mariachis, todos los juguetes. Eh, También esa presencia indígena, ¿no? Pues empezando por los vestigios, las ruinas, las pirámides, todo, unas cosas que a veces acá no las tenemos, pero no las valoramos, pero llegamos allá y como que nos deslumbramos todos los nombres indígenas, toda la comida, ¿no? Entonces fue muy, muy emocionante. Esos primeros viajes fueron tremendos. Y además allá nos recibieron así como que con un fervor también increíble. Que Andrea sea Andrea, pues es que no hemos hablado mucho de eso, pero que una mujer liderara la banda también fue muy especial. Bueno, todavía había resistencia también, ¿no? Que una mujer fuera, que no fuera un hombre, ciertas temáticas de las canciones, ¿no? Todavía sigue siendo difícil. Andrea tuvo su época que después algunos rockeros también no les gustó mucho, la época maternal, ¿no? Que le decían. Sí, que además no era un derecho, ¿no? Y Exacto, bueno, no ahora era. pasamos a Sí, todo el tema con las mujeres y tú en el rock. Y eso ya también viene un poco para el podcast un libro de mujeres que estamos escribiendo. ¿Cómo es digamos, cómo es toda tu experiencia con ser la primera de todas las mujeres rockeras del continente? Porque es que realmente tú inicias eso. Ustedes son pioneros en muchas cosas y en eso también. Pues, ¿cómo era eso? Eso era duro, era complicado, porque si eran muchos hombres todo el tiempo. Y yo tengo unos recuerdos horribles. Digamos que el otro día que me escuché como en un pedacito de entrevista, dije, bueno, pero no todos eran así. Hay que decir que había hombres decentes y chéveres y normales, pero había muchos hombres horribles. Entonces, alguna vez estábamos todos en un bus y se subió uno, que no voy a decir el nombre, con unos condones llenos, como de trofeo. Se subió y el resto del bus lo aplaudió. O sea, es horrible esta historia, pero es un poco como era. O sea, yo estaba rodeada de una cantidad de hombres que además uno sale en la gira y más o menos son normales, pero a los 10 días de gira ya están con un hambre, o sea, tenaz. Entonces yo he escrito muchas canciones que parecen escritas por lesbianas. Porque es como un rechazo como a esa cosa, no sé, nada que ver, por ejemplo, es una canción, ¿no? Que los globos oculares se le salen de las órbitas, está a punto de ebullición, le cuelga la lengua, babea, la que caiga así sea la más fea. Porque eso era lo que yo veía todo el rato. Entonces y pasaba uno por el lobby del hotel y había unos lobos sueltos ahí, a ver quién caía. Y así era un poco, ¿no? En todas partes. Entonces, pues uno igual se protege, ¿no? Pero pues mucho de lo que me tocó ver era así. Era como demasiada testosterona para mi gusto. Y esas bandas como de 14 hombres, ¿no? Varias de las bandas famosas. Eran muchos hombres. pues sí, porque hubo esta gira famosa que ya intentaron ya empezar a que el rock en español penetrara a Estados Unidos. Y hubo una gira que le pusieron guacha, que invirtieron muchísimo para llevar muchas bandas latinoamericanas. Eran 98 hombres y 2 mujeres. Era tenaz. Era tenaz. Y a veces incluso en esas giras, todo el mundo va en bus. Entonces los venues, que es donde tú vas a tocar, ahí se baña la gente y todo.
Y esto era, o sea, 2 mujeres era un chiste. Entonces todos los baños eran de hombres, obvio. Claro, y no había productoras, ni había... Pues era una chica gringa de producción y yo. Esa era la cuota femenina. Pero digamos, De no guacho. había cuota femenina de managers, de productoras, o sea, tampoco En había esa un gira mundo no. Nadie. femenino en la escena, tampoco lo había. No. En esa gira no, no. Después ya. Pues ahí va, digamos que ahora están como en esta, esto es raro, y con esto yo discuto con mi hija todos los días, porque entonces ahora está de moda que todas sean mujeres, ¿no? Entonces toda la banda de mujeres, ay, qué dicha toda la banda de mujeres. Yo opino que somos seres humanos, yo no funciono así, yo toco con el que toque más chévere, yo no voy a tocar con una mujer, porque es mujer y toca menos chévere, no. Mi hija me regaña y me dice que sí, que hay que tocar con la mujer, así toque menos chévere. Pero yo digo que aprenda con otra y después viene conmigo. ¿Sí o no? A mí me ha parecido digamos, en ese sentido icónico, ese encuentro entre la contestación y la ternura. O sea, que se puede ser terriblemente contestatario, terriblemente irreverente, sin perder la empatía. Entonces, una guitarra de Flores. Qué mensaje tan poderoso esa guitarra de Flores, porque como acá habla de la paz, o sea, eso es una cosa que inmediatamente invita a todas las aperturas y a todas las empatías en medio de letras sumamente duras y sumamente reverentes. O sea, todo esto tiene lugar. Y ese abanico de posibilidades, esas aperturas en todos los sentidos, lo que a mí me parece que es tan poderoso siempre el mensaje de ustedes. Dan cabida a una multiplicidad y abren caminos en lugar de cerrarlos, lo menos parecido al sectarismo, lo menos parecido a la pose, lo menos parecido a la rigidez musical, conceptual, es la propuesta de ustedes y siempre lo ha sido. Y eso crea un espíritu de apertura mental, espiritual y musical entre todos nosotros, que es una cosa verdaderamente maravillosa. Esa es parte de la grandeza de ustedes. Porque sí, yo creo que sí hemos sido eso, como naturales y como honestos y sin poses. Eso. Que es difícil, ¿no? Sobrevivir en el show business Sí, así. y bueno, del concierto, hablemos del concierto, porque lo que nos tiene aquí es como el paroxismo, la felicidad, la alegría de habernos encontrado en el concierto de los 30 años del Dorado. Entonces cuéntenos de ese concierto. Pues la idea era que íbamos a celebrar los 25 años del Dorado y se atravesó la pandemia. Ajá. Es que nos preguntábamos por qué ¿Por qué los 28 claro? o por qué los casi 30, o sea, por qué ese aniversario así tan poco redondo. Sí, rarísimo. Pero era eso, eran los 25 y pues llegó pandemia y pues no hubo nada. Y pues mientras volvió y se armó como el plan que se había hecho para los 25, pues quedaron en 28. Pues a mí no me emocionó mucho desde el principio. Yo creo que uno como que defiende su ahora. Y defiende, pues en mi caso, digamos que siempre he sido como una mujer como natural y sin pose, ¿no? Pues yo defiendo mi ahora de 57, canosa, con arrugas, ¿no? Esa es mi defensa. Y la música que hacemos ahora yo también la defiendo. Que yo iba a decir algo, pero después dije no sea tan mala onda, pero después dije no, sí lo voy a decir. Porque el otro día me dijeron en mi casa que Mick Jagger dice lo mismo. Y yo me sentí muy aliviada. Que se muere de la piedra porque solo le paran bolas a Satisfaction. Y que él hace y hace música y nadie se entera. O pues es un porcentaje así. Y digamos que con el Dorado a mí me pasa un poco eso. Es como, sí, el Dorado fue chévere, pero lo que hacemos desde ahí para adelante es muy chévere también. Y pues claro, uno ve las cifras y el porcentaje de la gente que ha oído las cosas nuevas pues es chiquitico. Entonces pues de entrada a mí me daba mamera como eso, como ay sí, repítanlo porque fue el que más vendió. Y luego también uno enfrentarse a su yo de hace 28 años. Eso me Pues parece increíble. yo ya no canto así, yo cantaba como una niña y ahora canto como una vieja.
que es lo que es, pues así es, ¿no? Así le sale a uno. Y pues yo ya no estoy así como emocionada por agradar o algo así, sino que estoy medio amargada. O sea, yo soy una vieja amargada, básicamente. Entonces como que, juguemos al dorado y que todo el mundo le encante y no sé qué. Bueno, está bien. Me le medí, pero pues es bravo, es difícil. Al final sí, también hubo unos encuentros con las canciones bonitas y unos ensayos en que uno decía, pucha, cosa bonita, canciones lindas, pero en todo caso fue difícil, es difícil, y pues toda la preparación, yo me la sufrí. Y luego ese día, pues claro que estar con toda esa gente y como que entre todos construimos una energía muy tremenda. Entonces, pues ese día sí estábamos, eso salimos a Es que sí rumbear. pasó, eso pasó, Estábamos muy ese día fue felices. como un breakthrough, ese día Sí. fue como que Increíble. hubo una especie de hechizo colectivo, algo muy especial Sí. pasó ese día. Sí, a pesar de toda mi mala onda, de todas esas cosas que yo tenía en contra del proyecto, porque además de todo yo decía, ok, medírsele a hacer un concierto vale, pero además grabarlo y filmarlo, es demasiado difícil. Entonces yo pasé unos meses duros, pero sí, esa noche fue muy hermoso, he de reconocerlo. Además porque rara vez a uno la vida le permite entender en su totalidad los pasos que uno ha recorrido, y creo que ese concierto fue, bueno, todo esto hemos sido, ¿no? O sea, Sí. todas las diferentes generaciones de gente que vaya, que estaba en ese concierto, jovencitos que se sabían absolutamente todas las canciones. Eso, digamos, cuando la música trasciende generaciones, porque sigue diciendo cosas, porque sigue transmitiendo cosas para la gente que viene. Entonces a mí me parece que eso es como la trascendencia en vida. Sí, que uno está vivo y lo ve trascender. Y de todas maneras lo de ser profeta en su tierra es chévere, porque no es común. No, ¿Y tú cómo te sentiste con ese concierto? tieso. Sí, tieso. Claro, pues sí fue muy emocionante encontrarse con las canciones, con las letras y entender también que, pues porque sí, claro, no es que El Dorado, es que es el álbum el mejor. Y pues sí, uno oye todas las opiniones, pero cuando uno vuelve y se encuentra con las canciones, las letras, las melodías, dice, oiga, pero esta canción está muy buena. Y luego toca la otra, oiga, esta también, y la letra, y en qué momento dijimos esto. Fue muy emocionante y muy emotivo. Y yo sí, de verdad también tuve varios momentos de casi llanto en los ensayos y de escuchar las canciones cuando las tocábamos allá en el ensayadero. Y en el momento en que tenía que tener una intervención no podía decir las cosas porque me daba nudo en la garganta. Entonces, como contaba hace un rato, el día del concierto estaba tan pendiente de todos los detalles. Yo era, digamos, el productor musical, pero habían además detalles de video, de escenografía, de luces de los invitados, del merchandising, de miles de cosas más allá de lo musical. Entonces yo estuve tieso y en los momentos que pensé que iba a llorar, no Pero me salió. yo lo vi súper suelto y súper conversador. Se Pero- iba a mi micrófono cada ratico y decía todo. Yo me vi en el video y Estaba estaba charlador. tieso. Y pues no pude dejar salir esa emotividad, eso que seguramente sí iba a salir si hubiera estado en otro, no hubiera tenido la responsabilidad de estar porque igual se nos llegó todo sobre el momento, todo sobre la marcha, el vestuario, que no alcanzamos a hacer esto, que no alcanzamos a escribir un guión, bueno, tantas cosas que quedaron ahí como que, bueno, vamos a ver cómo sale, y ¡fum! Y nos lanzamos. En la relación con Daira Benavides y la estética. A Daira yo la conocí en un huepa. Mi amiga ceramista de toda la vida con la que yo tuve un almacén que se llamaba Tierra de Fuego. Ella se llama María Teresa Hoyos. Y la hija, Evita, hacía unas ferias que se llamaban huepa. Entonces invitaba diseñadores, no sé si artesanos, no, era más como de diseñador, ¿no? Y en una que hizo en Lía, que es el lugar de Facundo, Ajá, el laboratorio, ahí sí. yo conocí a Daira. Y mira, y tal, y me regaló
un collarcito de esos divinos que son de corazoncitos. Y pues ahí quedamos conectadas, pero ella me ha hecho trajes, sobre todo sombreros, me ha hecho muchos. Entonces yo me imagino algo, lo dibujo, se lo mando y ella siempre me hace algo que supera lo que yo me imaginaba. Siempre es más bonito. Entonces digo, quiero cantar, pues porque claro que esto de ser natural y sin poses en el show business, pues es difícil. Entonces pues uno tiene que inventarse algo, ¿verdad? Porque no voy a salir en Sí. sudadera como me gustaría. ¿Y la exposición de ovarios? La exposición de ovarios, ahí había varias piezas de ella, ¿no? Sí. Entre ellas este top lleno de tetas que usé en el video de Antidiva. Esa exposición tiene que ver con un proyecto que se llama Ovarios Calvarios y son 3 canciones antiviolación. Esto tuvo que ver con Fragmentos. Sí. En un lanzamiento de Fragmentos en Cartagena invitaron a Tercios para que hiciera unas cancioncitas y eso era como en un restaurante ahí. Y un rato estuvimos sentados con las víctimas de violencia sexual que martillaron el patrón que está ahora en el piso, ¿no? De Fragmentos. Y una de esas chicas me dijo, tienes que escribir una canción de esto. Después de que nos contaron ahí un poco historias horribles, me dio esta tarea chicharronuda, dificilísima. Pero yo me fui a mi casa y eso me quedó sonando en la cabeza. Y yo creo que todas las mujeres cargamos alguna historia, así sea pequeña, así sea de que uno era niño esperando el bus del colegio y el man se para ahí a sacarse el pipí y a sobárselo. O alguna tarriada de esas, pues son definitivamente en comparación, uno ha sido muy afortunado, pero uno se puede conectar con ese dolor. Y con una hija, teniendo una hija. Teniendo una hija, sí, Como que uno señora. se conecta con eso. Entonces salieron 3 canciones antiviolación, una canta Vivir Quintana, se llama Ovarios, otra se llama Plañidera con las Áñez y otra se llama No se viola con la muchacha Isabel. Entonces salieron esas canciones y después estábamos nosotros viendo a ver cómo sacarlas. Entonces estuvimos hablando con la JEP, ahí hicimos varios intentos. Mientras tanto yo empecé a hacer cerámica porque fue la pandemia. A mí la pandemia me cayó regio en realidad. Hice una cantidad de rostros llorando, grandototes, y espejos vulva, que son como para que uno se vea como naciendo, con nombres de muchas víctimas de violencia sexual famosas, como Rosa Elvira, como Ginette, como Allison, sí. como Juliana, y otras, ¿no? Como la manifestante, la patrullera, porque... y entonces pues se pudo materializar en el claustro de San Agustín con Belén Sainz de Ibar. Y también había una vajilla pintada por la muchacha Isabel y varias piezas de Daira. Bueno, yo quería preguntar esto y una cosa que mencionó Héctor de la música durante la época de la maternidad, la reivindicación de uno a poder ser madre y poder ser rockera. ¿Cómo fue eso que decía que algunos rockeros te han rechazado? No, yo creo que mucha gente. Había gente que decía, qué horror, qué ridículo es de disco. Porque yo creo que somos pioneros en muchas cosas. Entonces es como que uno no tiene filtros. Y si a uno le está pasando algo lo suficientemente intenso, digamos, para que desate canciones, pues uno lo comparte sin preguntarse mucho. Y la maternidad es una vaina de un nivel de intensidad O sea, que no hay nada, no, eso- o sea, no hay nada que pueda Superar. comprometer el universo de uno más que ese momento en la vida, ¿no? Exacto, entonces nosotros hicimos ese disco que además es una divinidad de disco. Y después eso en muchísimas entrevistas me trataban muy mal, ¿En serio? en serio, como, o sea, maternal, o sea, ¿a quién se le ocurre hacer un disco maternal? O sea, recuerdo acá en Bogotá, entrevistas, en México me acuerdo también, y yo creo que yo no tenía la madurez que tengo ahora, que, o sea, si su merced me dice eso ahora, yo le digo, no sea tan ridículo, o sea, yo hago el disco que se me dé la gana y del tema que se me dé la gana, pero uno en esa época como que se apabullaba todo y pues trataba ahí como de dorar la píldora, no sé, como de que no fuera tan evidente, pero salía uno castigado, ¿no? Cuando nació Santiago que me preguntaban, ¿y qué más has hecho? Pues juego ajedrez a las 3 de la mañana, o sea,
¿Qué más puedo hacer? Sí. No, claro, yo giré con mis 2 hijos 1 año porque daba teta. O sea, después de superar eso, yo creo que ya cualquier cosa. Estabas en gira con ellos lactándolos. Ajá, durísimo. Además, porque sin dormir, ¿no? Porque No, pasa mucho claro, tiempo antes de que uno pueda dormir. pero claro, es muy hermoso. Y ese disco es bello. Pero sí creo que mucha gente no lo... Pero mira No toda lo la cachó. cantidad de cosas. El derecho, digamos, la iconografía para las niñas que se ven en ti como las posibles rockeras, el derecho de las mujeres a ser madres y ser rockeras. O sea, una cantidad de posibilidades de ser mujer en la música. Sí, y ahora yo siempre que canto alguna canción de esa época, digo que en todo caso mi filosofía actual es totalmente anticonceptiva. Entonces, para abrir más los espacios, para que no se sientan como forzadas a ser mamás, ¿no? Ni a Yo- no serlo. Exacto, porque yo Porque siempre también, o digo, sea, la gente puede ¿cuántas- preñar y eso no está mal. Pero Y se puede no ¿cuántos- preñar y no pasa nada. ¿Cuántos hijos serán gracias a ese disco? Me siento culpable. Tú circulaste por mí, hiciste un camino divino, abriste un túnel, destapaste mi destino. Tú me has dado el soplo de la creación, eres energía, luz del sol. Tú me has deletreado la palabra amor, A-M-O-R-C-I-T-O, A-M-O-R-C-I-T-O. Bueno, ¿cómo es hacer música ahora en esta? Porque también durante todo el tiempo que ustedes están haciendo música, pues hay una revolución tecnológica gigantesca en la industria. Desaparecen las disqueras, desaparecen los CDs, primero los acetatos, luego los CDs y ahora estamos en un momento en que la música simplemente se sube a las plataformas. ¿Cómo funciona eso y cómo funciona para el formato de música de ustedes ahora? Este tiempo, lo que me estabas contando, que les tocaba a ustedes hacer todo desde el principio, digamos un poco lo que nos pasa a nosotros con el podcast, que antes eso lo hacía la radio. Yo dejaba un programa, corregía lo que pudiera en la hora y media que me daban de turno y de ahí para adelante la emisora se encargaba del resto. Cuando nosotros hacemos podcast hay que hacer todo, desde el principio hasta la postura final en plataformas que hace Dianita, todo nos toca hacerlo a nosotros. Y eso, pues, aprender a hacer eso fue un trabajo muy grande. ¿Cómo es para ustedes ahora eso? Pues yo creo que ya nosotros nos adaptamos, ¿no? Nos aprendimos a adaptarnos a cada etapa, a cada época. Pues si les tocaron todas. Sí, exacto, nos tocaron todas. Entonces, pues, ahí ya sabemos cómo adaptarnos. Incluso, pues a mí me gusta más ahora el mundo digital porque, pues, es más breve oír música, más fácil, ¿no? Ya no tiene uno que estar con los CDs, gastar toda esa plata en CDs a veces que uno compraba y salían muchos CDs malos. Entonces, pero sí ha cambiado mucho y la manera como uno se relaciona con la música, que no es como estábamos acostumbrados, incluso en la época del rock sinfónico, ya uno esperaba todo el concepto, ¿no? El álbum, el Sí. concepto, todas las historias que se contaban ahí de la historia o las historias que un álbum contaba, ¿no? Era una Un epopeya, mundo, toda una así, epopeya, un completica. universo, sí. Sí, Tales from Topographic Ocean. Cosas Exactamente. así, muy, muy tremendas. Sí, o Rush, ¿no? Todos Sí. pero entonces, ahora ya otra vez volvimos al comienzo, como eran los Beatles que sacaban un sencillo cada 2 meses, cada 3 meses, ¿no? Ahora está ya el álbum, pues si uno saca un álbum tiene el riesgo de que no lo oyen muchas personas y que en 6 meses ya pasó. Ya No, tienen ya. Al tercer sencillo ya le dicen, ese disco es viejo. Sí. Pero entonces nosotros decidimos, ok, no volvamos a sacar discos. Y a los 4 meses sacamos disco. Porque también es como que es una manera bonita de expresar algo, ¿no? Una manera redonda, integral.
Entonces sí, pues yo creo que nos adaptamos además porque como que hay cosas que sí fluyen por usted, porque es, digamos, de ese mundo, pero también, me parece que también es interesante adaptarse sin meterse a ciertas cosas, o sea, yo ahí tengo Instagram y ahí medio subo fotos de vez en cuando, pero yo no puedo conversar como yo veo que conversan con ese aparato, no me da, ni quiero intentar, ¿sabes? Es como que también, no sé, vamos a ver si cuando mis hijos sean más grandes me pasa como a ti y todos ellos montan, qué sé yo qué. Pero yo, porque además yo soy ceramista, entonces como que cuando no estoy ensayando o no sé qué, yo salgo corriendo, es a mi taller. Eso es lo que a mí me interesa y lo que me encanta. Que de hecho estamos organizando una exposición del Dorado. Ya cuando, ¡Ay, sí! Ajá. Eso me parece increíble. Ya, digamos que nos metimos a una convocatoria, que esas convocatorias son una locura. Yo no sé eso para quién está diseñado. Para artistas, no. Eso es una cosa que hay que echar unos carretos pues de un nivel. Pero bueno, nos metimos en ello y parece que nos eliminaron sin haber ni leído la cosa por algún tecnicismo formalismos, sí. minúsculo. Entonces, bueno, después de pasar como 2 meses ahí dándole a que queríamos hacer esta expo en la Galería Santa Fe, pues ahora estoy yo otra vez haciendo scouting por varias galerías y mirando a ver. Pero ya hay varios ceramistas que están haciendo cosas y yo también ya estoy Es que en además ello. te tocan dos animales muy grandes, las disqueras y las galerías. Eso Qué bien. son muy terribles. Sí, pero habrá exposición El Dorado y será No, pues linda. y seremos los primeros en estar allá porque la sola idea me parece maravillosa precisamente por todo el trabajo estético que han hecho ustedes en la música. Ujú. Me parece que es lo más idóneo es que eso tenga su propia exposición. Y dice: buscas en mis bolsillos pruebas de otro cariño, pelos en la solapa, esta sonrisa me delata, labial en la camisa, mi coartada está hecha trizas, estoy en evidencia, engañar tiene su ciencia, estoy hasta la